Saludos amigos, bienvenidos a Básquet Global. Gracias de antemano a todos los que la semana pasada pudieron ver el video, a los que se suscribieron, a los que lo pudieron compartir. Y como lo prometido es deuda, esta es entonces, en el día de hoy tendremos la segunda parte de ese primer video que colocamos el martes en la noche y que ya mucha gente se ha hecho eco. Cambios grandes que estuvieron a punto de concretarse y que a última hora se cayeron. En el día de hoy, pues, tan interesante como el primero. En el pasado hablamos de la década pasada, específicamente el año 2007. Fue un año donde hubo mucho movimiento y vamos a seguir ahí en ese año porque en esa temporada muerta se pudieron dar dos movimientos con un jugador que todo el mundo lo seguía, que en ese momento era el mejor jugador de la liga, y se trata de Kobe Bryant. Kobe Bryant en ese verano estuvo a punto, señores, de pasar a los Detroit Pistons. El cambio hubiese sido Richard Hamilton y Tayshaun Prince como las figuras principales que pasarían al equipo de Los Ángeles Lakers a cambio de Kobe Bryant. El cambio estuvo muy cerca de darse, pero se dieron dos situaciones que a última hora pues impidieron el traspaso. La primera, el doctor Jerry Buss, en ese entonces propietario del equipo de los Lakers y fanático de Kobe Bryant, pues trató de convencerlo de que se quedara. Eso no fue quizás lo más incisivo, lo que más influyó para que el cambio no se diera, porque aparentemente Kobe Bryant en ese momento quizás estaba destinado a salir, estaba dispuesto a salir de la franquicia de Los Ángeles Lakers y buscaba un destino, pero Detroit no era la ciudad de Kobe Bryant y eso fue lo que verdaderamente vetó el cambio, echó el cambio hacia atrás. ¿Por qué? Porque Kobe Bryant en ese momento era el único jugador en la NBA que tenía el privilegio de una cláusula de no cambio en su contrato, en su jugoso contrato, y la ejerció para no ir a Detroit, porque Detroit no era de las ciudades que estaban en la lista a las cuales él podía ir. Y por eso, a última hora, el cambio se cayó. Implicaciones que pudo haber tenido este cambio en caso de haberse concretado. Bueno, la primera y seguro es, a mi juicio, que esas tres finales consecutivas en las que participaron Los Ángeles Lakers entre 2008 y 2010, yo creo que no hubiesen facturado en el historial de la franquicia angelina en este momento y sobre todo esos dos campeonatos no estuvieran en las vitrinas y en los pasillos del Staples Center, que fueron ganadas en el año 2009 y la última contra Boston en el año 2010. Probablemente Pau Gasol tampoco, que lo mencionamos en el video pasado, hubiese pasado al equipo de Los Ángeles Lakers. Y el equipo de Detroit, no sé qué tanto hubiese podido trascender en esa década en la conferencia este, porque pasaban dos jugadores muy importantes de ese equipo que fue campeón en el año 2004, Hamilton y Tayshaun Prince. Kobe básicamente se hubiese quedado con Chauncey Billups y con Rasheed Wallace si se hubiese quedado en esta franquicia. Recuerden que Wallace ya pues era un buen jugador todavía, pero comenzó a pasar de equipo en equipo, terminó su carrera en Boston y quizás ese cambio para Kobe Bryant no hubiese sido el mejor, pero él mismo se encargó de vetarlo. Pero entonces, como yo les decía que Kobe Bryant parecía que estaba destinado a salir del equipo de los Lakers ese año, hubo otro movimiento con el propio Kobe Bryant ese mismo año. Y este era todavía más viable de que se diese, por la cantidad de jugadores y por lo bueno que parecía el cambio, tanto para un equipo como para el otro. Kobe Bryant pudo haberse convertido, señores, en un miembro de los Bulls de Chicago, y ese cambio sí que estuvo cerca, porque como le digo, en el cambio aparecían para el equipo de los Lakers Lou Holden, Joakim Noah, Ben Gordon y Tyrus Thomas. ¿Recuerdan a Tyrus Thomas? Ese jugador que prometía bastante, pequeño delantero, pero que al final se quedó en promesas. Todos esos jugadores jóvenes iban a pasar al equipo de Los Ángeles Lakers, jugadores que posteriormente estuvieron haciendo el juego de estrellas, se estuvieron clasificando el equipo de los Bulls de Chicago a cambio de Kobe Bryant. Al final hubo un pequeño detalle que también Kobe Bryant fue el que hizo que el cambio se echase hacia atrás, lo que me hace pensar que quizás Kobe Bryant pues en el fondo no quería irse de la franquicia de Los Ángeles Lakers. Kobe Bryant a última hora exigió que Lou Holden tenía que quedarse en el equipo de Chicago. Y no hubo forma alguna de que se pudiesen poner de acuerdo, porque estábamos hablando de Lou Holden, un jugador que en ese momento se podía catalogar como un two-way player, un jugador que aportaba
en ambos lados de la cancha. Ustedes lo recuerdan en esas postemporadas cuando ellos se enfrentaron al Heat de Miami, a LeBron James, lo mucho que aportaba Luol Deng. Y vamos a decir que Kobe Bryant, ni tonto ni perezoso, pues quería quedarse con un jugador con el cual él podía hacer una gran pareja defensiva. Y ahí entonces voy a entrar en las implicaciones que pudo tener este cambio. Recuerden que en ese mismo año los Bulls de Chicago tenían un pick en el draft muy privilegiado y de hecho seleccionaron a Derrick Rose. Rose con Kobe Bryant no me hacía mucho sentido, lo que significa que Rose pudo haber sido un excelente material de cambio para entonces llevar jugadores que pudiesen encajar con Kobe Bryant y hacer del equipo de Chicago un tremendo equipo. ¿Y qué significaba eso? ¿Qué otra implicación iba a tener eso? Señores, que la lucha en el este se iba a poner sangrienta, porque por ahí ya venía LeBron James, que precisamente ese año había sido barrido en la final contra el equipo de San Antonio, pero ya él venía reclamando el camino, reclamando el trono, que luego más adelante pues le arrebataría a Kobe Bryant, proclamándose como el mejor jugador de la NBA por todos, por muchísimos años. Pero esa lucha por la Conferencia del Este con un Chicago Bulls, con un equipo competitivo y un LeBron James ya pasando a otro nivel con el equipo de Cleveland, pues hubiese sido feroz, señores. Kobe Bryant contra LeBron James, yo creo que lo que hubiese pasado con la NBA, la atracción del público hubiese sido fantástica. Ahora bien, eso le hubiese podido jugar muy a favor a Kobe Bryant, porque probablemente la batalla, por lo menos algunas se las hubiese ganado. Pero tomando en cuenta que Kobe es un jugador franquicia de los Lakers, que duró 20 años en esa franquicia, que todo el mundo sabe lo que hizo, el legado de Kobe Bryant hubiese sido muy diferente, estuviera muy maltratado. Yo estoy seguro que los números 8 y 24 de manera simultánea no hubiesen sido retirados. Yo creo que esa implicación Kobe hubiese cargado con ella, pero la principal también, o una de las principales, es que Kobe hubiese salido de la franquicia de los Lakers con el estigma de que no pudo ganar sin Shaquille O'Neal, porque recuerden que él ganó siendo el cabecilla del equipo 2008, 2009 y 2010 al Magic de Orlando y a Boston, pero él no hubiese participado en esas finales y los Lakers probablemente no hubiesen participado en esas finales, y Kobe si hubiese ido de los Lakers sin ganar un campeonato, sin tener como compañero a Shaquille O'Neal, y eso también al día de hoy le hubiese pesado, pero mucho. Yo creo que quizás dentro de las implicaciones, esta es una de las principales que yo pudiera señalar, el hecho de que Kobe no ganara un campeonato sin Shaquille O'Neal, porque ustedes saben que la década pasada eso se los reclamaban, pero mucho, muchísimo se los reclamaban, hasta que él por fin pudo tener un equipo competitivo y zafarse de eso y ganar campeonatos sin Shaquille O'Neal, cosa que no hubiese sucedido si él se hubiese ido al equipo de los Bulls de Chicago. Imaginen todo aquello, LeBron James contra Kobe Bryant en la Conferencia del Este durante 4 o 5 temporadas consecutivas. Pasamos entonces del 2007 a la década actual, porque en el 2014 se estuvo a punto de producirse un cambio muy parejo, un cambio que independientemente de que Golden State Warriors hubiese salido de una pieza clave de lo que ellos han tenido en todos estos años, de lo que ellos han podido construir, de lo que ellos han podido conseguir como equipo, pues a quien ellos hubiesen recibido también, yo creo que hubiese encajado en lo que juega Golden State. Se trata de un cambio que hubiese llevado desde Minnesota a Kevin Love, pero al Kevin Love de 25 puntos y 13 rebotes por juego a Golden State, a cambio de David Lee, aquel jugador de la línea frontal, zurdo, y Klay Thompson al equipo de Minnesota. Ese cambio se veía muy viable, estaba en la mesa, todo el mundo estaba prácticamente de acuerdo, menos una persona. ¿Quién es esa persona? Al que yo he catalogado como el mejor ejecutivo de la historia de la NBA, Jerry West, que para ese entonces, y en otro video voy a explicar por qué yo lo considero el mejor ejecutivo de la historia de la NBA. Para ese entonces, Jerry West era asesor del equipo de Golden State y dijo, paren ese cambio, párenlo ya. Y si le dan continuación a ese cambio, van a tener entonces mi renuncia. Aparentemente fueron palabras muy categóricas, tanto que el cambio se fue desvaneciendo hasta que finalmente pues ni David Lee y Klay Thompson pues se quedaron en Golden State y pues Kevin Love posteriormente pasó
al equipo de Cleveland. Implicaciones sobre este cambio en caso de que se hubiese concretado. Bueno, yo creo, como dije anteriormente, que Kevin Love hubiese encajado perfecto en ese equipo de Cleveland, pero quizás Golden State no hubiese agotado su selección del draft en Draymond Green, pensando en que ya tenían un power forward para lo que ellos querían, para lo que ellos estaban buscando. Pero otra cosa, las lesiones de Kevin Love hubiesen permitido que Golden State se hubiese formado como una dinastía. Al día de hoy, yo no sé si esos 3 campeonatos con la presencia de Kevin Love y ese historial de lesiones hoy día se estuvieran exhibiendo en las pantallas de Golden State, pero fue un cambio que a final de cuentas no se pudo concretar y creo que independientemente para todos hubiese sido un gran cambio, pero no se dio. Finalmente vamos a retroceder, porque independientemente de que yo llevaba una cronología, quiero retroceder a la década de los 90, porque me parece uno de los cambios, o el cambio más importante de los que me encontré, que se estuvieron a punto de dar y que no se dieron, porque este cambio sí creo que hubiese traído complicaciones, controversias, implicaciones muy grandes. En el 1994, mis amigos, Jordan estaba retirado incluso, y Chicago Bulls se vio envuelto en un cambio con Seattle Supersonics. Seattle hubiese recibido nada menos que a Scottie Pippen. Señores, Pippen a Seattle, Shawn Kemp al equipo de Chicago. Ese cambio estuvo muy, pero muy cerca, estuvo a punto de darse. Al final de cuentas, Pippen, que dicho sea de paso, fue drafteado por el equipo de Seattle. Seattle lo cambió por ese jugador de origen haitiano, Olden Polynice. Seattle lo quería de vuelta, ese cambio no se dio. ¿Hubiese regresado Michael Jordan sin Pippen a su lado? Sin el jugador que le había ayudado a ganar 3 campeonatos. A fin de cuentas yo creo que sí, porque de hecho él dio una entrevista en una ocasión donde él decía que sí que hubiese regresado, pero que no se hubiese sentido tan cómodo jugando con Shawn Kemp como se sentía jugando con Scottie Pippen. Ahora bien, ¿hubiese ganado esos 3 campeonatos Michael Jordan sin Scottie Pippen y con Shawn Kemp? Yo me atrevo a afirmar que no, porque estamos hablando de probablemente el mejor dúo de la historia. Hay quienes afirman que quizás Kareem Abdul-Jabbar y Magic Johnson tienen argumentos para hacerlo, pero probablemente Michael Jordan y Scottie Pippen han sido el mejor dúo de la historia por lo que hicieron ofensiva y defensivamente. Y yo no creo que con Shawn Kemp Michael Jordan hubiese construido el legado que dejó luego de su retiro. ¿Y qué significa eso, señores? Con un Michael Jordan sin ganar los 6 campeonatos que ganó y siendo ese el principal argumento o uno de los principales argumentos que se utilizan o que por lo menos los seguidores de Michael Jordan utilizan para colocarlo como el mejor, el jugador que nunca perdió una final. Imaginen entonces que al día de hoy, señores, LeBron James ya hubiese sido catalogado como el mejor jugador de la NBA en su historia, porque si Jordan no hubiese ganado la cantidad de campeonatos, yo creo que el argumento se hubiese caído, y con lo que ha hecho LeBron James, al día de hoy, los seguidores del Rey hubiesen estado celebrando que LeBron James es el mejor jugador de la historia de la NBA, porque siendo todavía Michael Jordan, habiendo hecho todo lo que hizo, lo proclaman algunos como el mejor. Yo creo que ese argumento al día de hoy se hubiese caído y LeBron fuese, señores, el mejor jugador de la NBA. Yo creo que esa hubiese sido la mayor implicación, por eso dejé este cambio para último, porque esa repercusión que hubiese tenido de haberse concretado hubiese sido muy, pero muy grande, pero lamentablemente para unos, afortunadamente para otros, el cambio no se dio. Espero que esta segunda parte, al igual que la primera, les haya gustado. Si te gustó, comparte, dime qué cambio fue el que más relevancia entiendes que tuvo, y no te olvides de suscribirte y compartir este video. Así que vamos a despedirnos por esta ocasión. Gracias a todos por estar con nosotros en Básquet Global, y será pues hasta la próxima.